Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de cómo poder pasar un tiempo a solas con la palabra de Dios. Por esta razón, comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora te agradecemos, oh Dios, que nos permites pasar un tiempo contigo y con tu palabra. Pedimos, oh Dios, que nos acompañes y que lo que estudiemos ahora sea de gran bendición en nuestras vidas, que nos permita vivir una vida más cercana a ti, una vida conectada a tu palabra. Pedimos todo esto, Señor, por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. En este tema de cómo pasar un tiempo a solas con el Señor, quiero invitarles a leer lo que nos dice el libro de Salmos, el capítulo 46, versículo 10. Notemos la invitación de Dios a nosotros. Dice allí: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Notemos aquí como el Señor, como nuestro Padre, nos está invitando a pasar un tiempo con Él, un tiempo de estar quietos, un tiempo de estar solas, un tiempo de estar en comunión con el Señor. Aquí notamos como Cristo nos está invitando a no dejarnos llevar por el ajetreo diario, por el corre-corre de la vida. A veces nos preocupamos, nos estresamos por el pan diario, por mantener nuestro trabajo, nuestro empleo, y olvidamos que la manera correcta de poder sobrellevar todas las cosas es a través de la comunión con el Señor, a través del estar con Él, a través de tener ese tiempo de estar quietos y meditar y reconocer que Él es el Señor, que Él reina en la tierra. Este concepto, este pensamiento debe ser la motivación, la razón de poder mantener un estudio diario de la palabra de Dios, una manera de pasar tiempos a solas en el estudio con el Señor, en comunión con Dios. Ahora, notemos lo que nos dice también en el libro de Éxodo. Hay una historia allí que queremos introducir en este concepto, porque muchas veces Dios tiene que hacer algo, por decirlo así, a la fuerza. Tiene que imponer ciertas circunstancias en la vida nuestra para llevarnos a este punto de pasar un tiempo con Él, de meditar, reflexionar, de estar quietos. Vamos a ver una historia que es realmente algo muy interesante, inusual, que se encuentra en el libro de Éxodo, como hablábamos, y es acerca de las 10 plagas. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 21, donde dice: el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que hasta puedan ser palpadas. Esta es la 9ª plaga. Esta plaga es algo realmente inusual porque son una plaga de tinieblas sobre los egipcios. Ahora, ¿por qué el Señor, por qué nuestro Dios mandó esta plaga específicamente a los egipcios? Podemos decir que es una plaga terrible, pasar a tinieblas en oscuridad por 3 días. Pero en realidad Dios estaba haciendo su último acto de misericordia por esta nación de Egipto, por esta nación que había rechazado estar junto con el Señor o dejar que su pueblo salga a alabar el nombre de Dios. Y Dios no se había olvidado de los egipcios, ni los odiaba, obviamente, quería redimirles. Y la manera que Dios ejecutó esta plaga, en realidad era una muestra de misericordia, a pesar de que era una plaga terrible también, en el sentido de que era tinieblas. Pero Dios quería y forzó, por decirlo así, una experiencia de estar quietos, una experiencia de estar sin tener un afán a ningún lado, porque nadie podía salir a ningún lugar. Estaban todos aterrorizados por las tinieblas, ya que estos hombres, los egipcios, adoraban al sol y a la luna como los elementos de sus dioses. Sin embargo, aquí vieron ellos con la mano de Dios de que esos dioses aparentes que ellos creían tener y sus costumbres no eran sino simplemente siervos del Dios vivo. Eran simplemente objetos que Dios tenía bajo su autoridad y potestad. Y así notamos cómo invita el Señor a toda la tierra, a Egipto en ese momento específicamente, a pasar un tiempo de quietud, un tiempo de reflexión. Notemos lo que nos dice la pluma inspirada en el libro Patriarcas y Profetas, la página 246, donde dice: de repente una gran oscuridad se asentó sobre la tierra, tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. En estas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir.
estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Vemos aquí cómo la sierva del Señor nos está diciendo, nos está mostrando, expandiendo la visión de lo que significaba esta novena plaga. Era una manera de Dios de advertirles, de llevarles al arrepentimiento, a la reflexión de sus vidas para evitar literalmente la mayor plaga y la más terrible, que era la muerte de su primogénito. Esta experiencia nos demuestra de que Dios a veces tiene que, como decíamos, arreglar las circunstancias alrededor nuestro para que entremos en un estado de quietud, de reflexión, de comunión. Y yo no podría en esta hora pasar por alto lo que ha pasado con nuestra situación global. Hemos entrado en un estado forzado de estar aislados. Y este aislamiento, esta manera de estar un tiempo alejado de todas las cosas comunes y corrientes, de las distracciones del mundo, de los deportes, de las películas, de lo que nos atrae y mucha gente está llevada siempre a la vida, ¿no es cierto? El trabajo, estar con amigos, la vida social, todo esto ha sido privado y limitado y yo no sé si es que el Señor realmente nos está forzando en ese sentido a entrar en este tiempo de comunión, de reflexión, de estar a tiempo a solas con el Señor. El Señor nos da esta oportunidad o permite que eso suceda para ayudarnos a reflexionar, para entrar en esta comunión con Dios, para entender de que si confiamos en Él, si realmente nos entregamos a voluntad, conoceremos mucho mejor cómo podemos vivir vidas no solamente que reflejen a Cristo, pero también podemos tener esa vida victoriosa que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que seamos cristianos que realmente reflejen el propósito por el cual Él nos llama a la luz admirable. Esto quiere decir a vivir vidas victoriosas, vidas que tengan esa evidencia del amor a Dios y el amor al prójimo. El mundo está pereciendo y realmente nuestro evangelio no ha sido llevado al mundo porque nuestro testimonio carece del poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede ser derramado en nosotros porque no tenemos esa disposición, esa comunión diaria con el Señor. Y por eso Dios, creo yo, ha permitido que estas circunstancias nos aíslen para entonces empezar, los que buscan al Señor, empezar a tener una comunión diaria, un estudio diario con el Señor, un estudio que nos ayude a tener esa experiencia que el Señor quiere que tengamos. Pero continuemos viviendo qué sucedió con la experiencia de Egipto. ¿Qué es lo que el Señor quiso hacer con ellos? En el capítulo 11 de Éxodo, el versículo 4, notamos lo que Dios nos dice. Entonces dijo Moisés, así ha dicho el Señor, como a la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y todo primogénito de la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito del ganado. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca lo hubo ni lo habrá. Vemos en este pasaje cómo el Señor quería prevenir esa terrible calamidad a la nación de Egipto. Él quería prevenir que los hombres perdiesen a sus primogénitos. Pero lamentablemente los hombres, los egipcios, que no se pusieron de acuerdo a seguir la palabra de Dios, a seguir la invitación del Señor, estos hombres perdieron a su primogénito. Y no solamente el primogénito de sus propias casas, sino también el primogénito de aquellos animales que tenían. Este clamor, dice allí, que fue terrible, como un clamor que jamás hubo en la nación de Egipto. Y hoy vemos nosotros ahora de que en el tiempo del fin, Dios nos está llamando a estar en una experiencia similar. Es decir, nos está llamando a evitar caer en ese terrible clamor que vendrá sobre la tierra. Noten usted lo que nos dice el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 1, donde nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren escritos en el libro. Aquí notamos que el Señor nos está advirtiendo justamente que en el tiempo del fin, en el momento en el cual estamos nosotros ahora enfrentándonos, habrá justamente un tiempo de angustia, cual nunca hubo sobre la tierra. Y este tiempo de angustia está advertido, y lo que Dios quiere que hagamos ahora es entremos en una reflexión, en una comunión de estar a solas con Él. Si hacemos esa decisión, si hacemos esa práctica, vamos a poder ser librados de esa gran angustia que vendrá en muy poco tiempo. Y Dios nos invita a nosotros entonces ahora a tener esa experiencia, a reconocer que necesitamos tener esa comunión con Dios. Dios quiere que tú y yo no tengamos simplemente una religión superficial, un cristianismo, un adventismo que simplemente es de nombre, pero que realmente carece de la esencia del conocimiento de quién es el Señor.
Y es por eso que quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 11, donde dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se colijan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esta cita nos está indicando justamente de que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de la Tierra y que las cosas que van a venir van a ser grandes, catastróficas. Y esto es la invitación de Dios de buscarlo hoy, de entrar en el reposo, en la comunión diaria de la palabra de Dios para poder ser prevenido, ser guardado justamente de esta gran calamidad, de este tiempo de angustia del cual nadie se salvará. Pero aquellos que estén escritos en el libro de Dios, que hayan tenido la comunión con Dios, que hayan tenido esa reflexión previa a esta gran calamidad, podrán pasar sin ser realmente afectados y sin ser dejados a la deriva, sin ser abandonados por nuestro Señor. Por esto, amados hermanos, les invito a que hoy pasemos tiempo con el Señor, pasemos el tiempo a solas, que Dios nos permita darnos cuenta de la necesidad que tenemos de realmente dedicar al Señor el tiempo especial de comunión y que su palabra en nosotros sea realmente una luz, una lámpara que nos permita vislumbrar la verdad y acercarnos al Señor de todo corazón. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día y espero verte mañana también aquí en Profundizar para continuar estudiando más de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.